Caminos hay muchos, pero ¿cuál camino? Queremos platicar con usted y juntos elegir ¿cuál camino? Este es su programa ¿Cuál camino? Extravaganza Comunicaciones. Hola, qué bien que nuevamente nos estás visitando aquí en este estudio. Es un placer. Y de alguna manera hablábamos fuera del aire que vas a hablar sobre el tema ¿quién puede pastorear? Así es una pregunta que es muy, aparentemente muy fácil de contestar, sí, pero que definitivamente ha traído demasiada confusión en la iglesia, porque hay muchos conceptos acerca de quiénes son los que pueden hacer esta labor. Bueno, pues te dejo aquí en el estudio. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? Una vez más estamos aquí y es un placer estar con la pastora aquí acompañándonos y dirigiéndonos en este tema. Yo les quiero hablar acerca de aquellos puntos que son fundamentales, que podamos comprender acerca de quiénes son las personas adecuadas, aptas para llevar esta misión. Así lo vamos a ver desde un principio, pero vamos a ir encontrando cuáles son las verdades que Dios tiene definitivamente sobre esta pregunta. ¿Quién es el que debe, el que puede pastorear? Muy bien. Lo primero que quiero comentarles es que una de las confusiones más grandes acerca de las personas adecuadas para pastorear tiene que ver con la posición correcta, perfecta, inmaculada, hasta cierto punto podríamos decir, de las personas que pastorean. Es como, no sé si has visto aquellas películas de superhéroes, donde el héroe no solamente tiene superpoderes, sino que además tiene una gracia especial, es una persona muy correcta, es una persona que no solamente es apuesta, no solamente es fuerte, no solamente es inteligente, sino que además habla poco y habla en momentos oportunos para dar esas frases que impresionan a cualquiera. Bueno, si tú ves esos superhéroes, te habrás dado cuenta que muchas veces se ve que los pastores deben de ser más o menos de ese perfil, nada más alejado de la realidad. Y es algo tan difícil, es algo tan triste que la gente tenga esos conceptos equivocados. Y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de este caminar con el Señor era que inclusive se invitaba a manejar máscaras en el liderazgo cuando estábamos en esa preparación para servir. Decían, tú puedes, realmente sabemos que nadie puede ser perfecto, así que una de las invitaciones era, vamos a guardarnos de los ojos de la iglesia, de los ojos de la congregación. Sabemos que no podemos ser perfectos, pero delante de sus ojos vamos a hacer lo mejor que se pueda, aunque cuando ellos no nos vean, seamos todo lo demás. Así que teníamos que aprender a llevar una doble vida, una doble moral. ¿Por qué este tipo de actitudes? ¿Por qué este tipo de situaciones? Bueno, pues porque era lo que la gente demandaba, era lo que la iglesia esperaba, que nosotros fuéramos perfectos en todo. Cuando tú ves a algún músico, algún cantante, algún ministro de alabanza, y tú le ves hablar, tú dices, ¿de veras que será su vida tan perfecta? Y como son personas públicas, rápidamente empiezan a encontrar buscapiés, empiezan a encontrar quién está diciendo, no es así, yo he visto esto de él, yo he visto estas fallas, yo he visto este error, yo me he fijado que comete estos errores, que sus
amigos son personas de este tipo y obviamente no puede ser de Dios ese falso ministro y cosas así. Bueno, si nosotros analizamos la vida de cada siervo, todos estaremos reprobados. Todos estaremos completamente con las notas más bajas. ¿Por qué? Porque una realidad es que, punto número 1, aquel que pastorea, no precisamente y absolutamente no, es aquel hombre más santo. No es aquel hombre que tiene más intimidad con el Señor. Si tú lo crees así, déjame decirte que es un error. No es así. Y muchas veces eso ha derribado a muchos siervos. ¿Por qué? Porque con un corazón genuino y con un corazón dispuesto han querido seguir al Señor y han querido obedecer en el llamamiento del pastorado, del servicio hacia la iglesia, hacia la congregación. Pero ven sus errores, ven sus debilidades y dicen: yo no soy apto, yo soy incapaz de ser tan perfecto como otros o como me piden a mí que lo sea. Esto realmente es una tragedia. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, aquellas personas en principio son honestas consigo mismas, son personas que reconocen sus debilidades. Entonces, dirás tú, ¿acaso no debe de ser un ministro, un siervo, una persona que se conduzca de una manera correcta, de una manera lo más madura posible? Por supuesto que sí. Pero esto no va a ser condicionante para que la persona sirva. Le va a servir de mucho el que tenga un correcto testimonio, el que tenga madurez, el que tenga experiencia. Le va a servir de mucho para poder guiar a más gente, para poder acercarse a multitudes. Esto es una herramienta poderosa, pero cuando ya estamos hablando de un lugar más grande. ¿Y quién lo va a poner ahí? Solamente el Señor es el que le va a establecer delante o arriba de multitudes. Así que esto de la santidad, esto del testimonio, esto del bien hablar, no es una condición. Esto lo aclaramos. Dice la palabra de Dios así, y quiero que me acompañes en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, versículos 7 al 10. Dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Y está diciendo el Señor Jesús: ¿quién? ¿Qué dueño? ¿Qué patrón? ¿Qué amo? Aquellos que sirven los pone a sentarse: ven y come. Fíjate lo que está diciendo. Esto es algo muy importante. Esos versículos casi no se mencionan. Dice, no le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come tú. Cuando está hablando acerca de aquel siervo que ara y aquel siervo que cuida el ganado, que apacienta, que pastorea, está hablando de dos ministerios. Uno, el que ara, se refiere a aquel que va a aquellas tierras que no son de cultivo, que son tierras brutas, que son tierras salvajes, que son lugares inhóspitos, y va a trabajar. Estamos hablando del caso de los misioneros, el caso de los evangelistas, el caso de aquellos que van a donde no hay palabra, a donde no hay conocimiento, y llegan y se esfuerzan y dan palabras de vida, siembran la semilla por primera vez. La tierra es muy adversa, el lugar no está preparado, y ellos se atreven con valor, con mucho esfuerzo, a veces con lágrimas y a veces con sangre, a veces incluso a costa de su vida, van y llevan la palabra. Esos son los primeros.
Y los segundos habla de aquellos que ciertamente pastorean. ¿Y qué dice de ellos? Dice, no les dice más bien, sírveme, dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Dice, pienso que no. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. A ver, aclaremos este punto. Lo que debíamos de hacer. Déjame decirte que el pastorear es una tarea que no tiene nada que ver con un ministerio. No tiene nada que ver ¿qué es pastorear? Que es cuidar, es alimentar, es vendar al que está mal, es ayudar, es levantar. Todo esto, toda esta tarea no es propia de un llamamiento, no es para que uno lo haga. ¿Por qué? Y el Señor da esta enseñanza, porque está poniendo las cosas en la mesa, está poniendo las cartas sobre la mesa y está dejando todo en claro. Sabía Él que con el tiempo muchos de aquellos que se iban a decir siervos iban a querer enseñorearse, iban a querer decir, bueno, pues ciertamente esa iglesia, esa multitud yo la gané para Cristo y eso yo lo he logrado, estas iglesias, estas misiones yo las he levantado, todo con la ayuda del Señor. Y se paran y se acomodan todo y se paran el cuello y dicen, gloria a mí, gloria al Señor. No, nada que ver, nada más alejado de la realidad. Esto es una tarea que dice, es un deber, es algo que todos están llamados a hacer, a cuidar, a levantar, a servir. Pero vemos tristemente que eso en la actualidad se ha distorsionado tanto que ahora el ser siervo es una señal de poder, de autoridad, pero de autoridad humana, no de parte de Dios. Es como el alcanzar un estatus muy, muy superior por encima de las demás personas. Qué tristeza, qué terrible engaño en el cual caemos muchos siervos. El creer que la gente se nos debe, que la gente nos debe de obedecer. Y no es así como funciona el reino de los cielos. No es de esa manera. ¿Qué va del pastorado? ¿Qué va del pastorear, del ayudar, del levantar? El dar consejo, el llevar a las aguas frescas, a los pastos, al alimento fresco, al reposo, a las ovejas. ¿Qué va de esto? El estarse enseñoreando, el estarlas engordando para renombre del siervo. Esto es algo completamente equivocado y nosotros vemos una multitud de faltas y de confusiones. En tiempo de elecciones, por ejemplo, nosotros como siervos debemos de estar orando al Señor. Mas sin embargo, hay quienes se unen y dicen, ¿a quién apoyaremos? Y ya una vez que han hecho un consenso y han visto algunos intereses, porque llegan inclusive a ofrecerles poder y ciertas ayudas para falsamente extender el reino de Dios. Y muchos se venden. Cuando esto pasa, estos hombres van a sus congregaciones y empiezan a persuadir. Y déjame decirte que esto es además un delito. Y empiezan a empujar las tendencias, cuando nosotros no estamos llamados a hacer ninguna de esas funciones, sino simplemente el consejo, la palabra sabia. Y cuando nos piden nuestra opinión, por supuesto, decir, yo pienso así. Hay muchos que así lo hacen y gloria a Dios por aquellos que dan su punto de vista, mas hay otros que empujan, que tratan de
de convencer algunas tendencias. Otro ejemplo de un mal pastoreo. En cierta ocasión, en una congregación, estuve cerca de una pareja que estaba por casarse. Estas personas eran jóvenes, así que tenían acercamiento hacia mí. Una de las cosas que a lo largo de unos meses yo pude notar era que uno de los dos se acercaba mucho, no solamente a su pareja con una manera muy abierta, sino a cualquier otra persona. Llegaba y abrazaba y se apasionaba con cualquier persona. Así que después de un tiempo hablé con esta persona y preguntando acerca de el por qué estaba preparándose para casar, pues yo veía que realmente tenía, digamos, los sentimientos a flor de piel. Esta persona me decía, pues no sé, realmente yo no fui la persona que quiso casarse en principio, pero me convencieron de que era buena idea y pues creo que está bien, creo que es correcto. Yo viendo cómo no había un orden en sus pensamientos y en sus acciones que eran muy notorias, hablando con esta persona le dije, yo creo que no es el tiempo y como hermanos, porque era solamente esa mi posición, decía, creo que debes de esperar porque no veo esa preparación, sobre todo en tu corazón. Yo veo que no tratas de manera distinta a tu pareja de a todos los demás. Después de algunos puntos que le hice notar, estaba pastoreando a esta persona con mis palabras. Esta persona realmente entendió y dijo, tiene razón, no lo había visto de esta forma. Así que dio el anuncio y dijo, creo que no es el momento. Me he dado cuenta que hay muchas cosas que todavía no están bien. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, pues la respuesta fue que se hizo un revuelo muy grande. ¿Por qué? Porque decían, es que ¿quién dio palabra a esta persona? Y decían, pues fue tal. Dijeron, pero ¿cómo? Si el único que puede pastorear es la autoridad máxima, nadie más puede decir un consejo y nadie más puede dar un comentario. Esto ha pasado, ha violado la autoridad, ha sobrepasado los límites. Cabía mencionar que la otra parte de esta pareja era familiar del pastor y que era un poco urgente que se casara. Pero esto, ¿qué tan cierto hay cuando se habla acerca de la autoridad pastoral, del consejo entre hermanos, de que no puedes decir nada más allá de tu autoridad, de tu pastor? Vamos a la palabra y dejemos que el Señor nos aclare. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, dice así, fíjate, en el versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Qué le dijo? Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y hay muchas enseñanzas sobre estos versículos, pero la que nos importa en estos momentos es la siguiente. Si tú amas al Señor,
si tú has nacido de nuevo, si tú has entregado tu vida a Cristo, hay una señal en la cual se va a ver tu amor hacia el Señor. Aquí está. Como dice, si tú amas al Señor, si el Señor ve tu vida y te dice, ¿me amas? ¿Cuál es la condicional? ¿Cuál es entonces el resultado? Apacienta a mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. ¿Sabes qué traducido es? Sírveles, ayúdales, ámales, ama a tu prójimo, sirve a los demás. Ese es el testimonio de un hijo de Dios. Decía la pregunta que estás viendo en este video, dice, ¿quién está preparado para pastorear? ¿Quién es el que puede? Bueno, aquí está la respuesta. Tú y yo, todos. Y no es algo más grande, es simplemente una orden de parte de Dios. No tiene nada que ver con una posición, no tiene nada que ver con si es mi llamado. Porque, ¿cómo decimos de Pedro? El apóstol Pedro. Entonces, nunca hemos dicho el pastor Pedro, ¿verdad? ¿O sí? Decimos el apóstol Pedro. Su ministerio era apostólico, era el apostolado. Mas, sin embargo, su misión era la de pastorear. Pero esa es la misión universal de todo siervo. Déjame decirte, de todo hijo, déjame decirte que he visto a muchos pastores. He tenido la oportunidad de ministrar a infinidad de pastores que han luchado con el no ver crecer su ministerio, con el abandono, con el que en donde los llamaron los despidan. Y hay tantos conflictos en su cabeza, hay tantas preguntas de ¿qué va a ser de mi vida? Si yo ya no soy un pastor, ¿ahora qué voy a hacer? Como si esto fuera dado de hombres. Y todas estas preguntas, todas estas interrogantes que tienen, este dolor en su corazón que tienen, me llevó a la palabra y a responderles de esta forma. Todos somos llamados a pastorear. Es un llamado universal. El que cuidemos, el que si vemos a nuestro hermano, a nuestra hermana en una situación de riesgo, en una dificultad, en un problema, y está en mi posibilidad el poderle dar una palabra, el poderle dar aliento, el poderle dar ayuda. Entonces eso yo no puedo decir, pero yo no soy tu pastor, pero yo no soy el adecuado. Simplemente por el hecho de que yo esté presente en el momento de su necesidad. Es mi deber, es tu deber el pastorear, el apacentar a nuestros hermanos. Así que te voy a invitar a que dejes de lado todo concepto de hombre, todo concepto religioso absurdo que te evita el abrir tu boca, el levantar y usar tus pies e ir, el que tú uses tus manos y vendes a las perniquebradas, el que tú des aliento al que lo necesita.
te voy a invitar a que tú dejes todos esos conceptos, porque hoy te digo, el llamado de pastorear es para todo aquel que ha sido lavado con la sangre de Cristo, para todo aquel que ha sido salvo. Ciertamente, no todos estaremos arriba en un púlpito, al frente en un altar. No es eso lo que tú buscas. Lo que tú buscas es hacer la voluntad del Señor. Y el Señor te dice, si tú me amas, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Así que, manos a la obra, a todo aquel que necesite palabra, a todo aquel que necesite consejo. No esperes a que alguien con títulos llegue y le dé consejos, alguien con una autoridad impuesta por algún grupo de hombres llegue y le dé palabra. Abre tus labios, inclina tu corazón hacia esas personas que tanto necesitan. Por eso es que la iglesia primitiva creció muchísimo en un principio, porque tenían estos conceptos bien claros. Ellos no tenían aquel pastor que era, como hablamos al principio, santo, inmaculado y todopoderoso, que había salido de algún lugar y que era el que sabía todo y ellos no sabían nada. No, todos se amaban, todos se ayudaban, todos se pastoreaban unos a otros. No te engañes, hermana, no te engañes, hermano, no te engañes, pastor. Todos podemos ser pastoreadores, pastores de nuestros hermanos y servirles y ser bendición para sus vidas. Y qué gozo va a ser cuando nosotros veamos que aquella oveja se levanta y triunfa y da gloria a Dios. Tal vez no se acuerde de quién le levantó, de quién le sanó, de quién le dio un consejo. Pero gloria a Dios, porque va a decir, Señor, te alabo, porque herida estaba, hambrienta estaba, sedienta estaba perdida, no tenía dónde ir, tenía hambre, tenía frío, estaba bajo la mirada del cazador que me iba a devorar. Pero gloria a ti, Señor, que usaste a tus siervos y me levantaste y me guardaste y guardaste mi vida. Eso va a ser lo más glorioso. Qué maravilloso es cuando nosotros somos instrumentos en las manos del Señor. Así que no esperes ser glorificado por los hombres, porque cuando nosotros hagamos esto, no importa las veces que tengamos la oportunidad, que déjame decirte que sean multitudes, entonces estaremos cumpliendo el propósito y el llamado de parte del Señor. Que Dios te bendiga y que estas palabras sean luz para tu vida. Hasta la próxima.